quedarse en casa, sean muy bienvenidos. Bueno, ya lo saben porque lo ha comunicado la propia Victoria. Está por estas horas siendo sometida a una operación a la vista. Todo va a salir súper bien, así que en poquitos días la vamos a tener aquí con nosotros. Realmente no sé qué va a hacer cuando nos vea, de verdad. Cuando venga y vea, no sé si va a resistir, pero bueno. Alfredo, también te estamos dando la bienvenida. Estuviste algunos días ahí medio sí, una gripe de esas que machazas y bueno, está. Pero yerba mala nunca muere. Sí, acá estaba Marguerite celebrando tu reincorporación, así que seguro que vamos a tener un álgido debate porque son varios los temas. Más adelante, en algunos minutos, estaremos hablando de lo que fue el Congreso del Partido Comunista, una autocrítica del Partido Comunista, pero también varios cuestionamientos al gobierno actual. Vamos a estar debatiendo sobre ese tema, pero antes un asunto que vuelve una y otra vez sobre la mesa, que tiene que ver con las diferencias en la atención médica entre Montevideo y el interior del país, si es que se puede hablar de un interior del país de esta manera generalizada. Lo pone sobre la mesa la Federación Médica del Interior, concretamente están en medio de las asambleas anuales ordinarias y aparece otra vez este asunto pidiendo, demandando políticas públicas en materia de salud. Pensamos que habíamos aprendido algo con la pandemia porque este tema vino una y otra vez cuando hablábamos de las diferencias, de cómo las localidades del interior no estaban preparadas para asumir una demanda muy elevada, como podía ser, por ejemplo, los centros de terapia intensiva. ¿Y qué aprendimos de todo eso? No sé si ustedes tienen alguna primera conclusión cuando volvemos a hablar de esto, y me viene aquello de Stramín, ¿no? Cantando tantas verdades, aquello de morir en la capital. Alfredo, vos que conocés de adentro el y sistema lo que de pasa salud. es que es una situación que se ha hecho, tiene décadas. La poca población médica en el interior tiene, entre otras cosas, situaciones económicas, ¿no? Y vamos a entendernos, FEMI es la Federación de Médicos del Interior. Y ahí hay médicos empresarios y médicos empleados. Es decir, ahí hay un tema que hay que analizarlo. No es la misma situación del médico dueño de una cooperativa de salud en Salto o Paysandú o cualquier departamento del interior, al médico que va a hacer guardias y que lo único que hace es brinda consulta en policlínica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no hay médicos en el interior? Y habría que ver un poquito la distribución ahí de los ingresos, ¿no? Que yo creo que FEMI tiene una contradicción intrínseca. Empresarios y laburantes adentro. Ya se lo vamos a dejar planteado al presidente de la Federación Médica del Interior. Estamos en contacto telefónico con él. Le damos las buenas tardes a Daniel Ayala. En minutos nada más, Daniel puede contestarle a Alfredo García, pero queríamos primero, bueno, saber cuál es el estado de situación de esta atención médica en el interior post-pandemia. Bueno, ¿qué tal, Verónica? A todo el panel y a toda la audiencia. ¿Puedo contestar primero esa alusión? Bueno, me imaginé que ya... Porque hace a la cuestión, ¿no? Bien. Porque es parte de quizás el desconocimiento que a veces se tiene desde el interior, ¿no? Está muy o bien. del interior. La Federación Médica del Interior sí nació allá por los 60 como gremio, se formaron las cooperativas de asistencia médica, pero en los últimos, desde el 2016, hubo un cambio estatutario en el cual se separaron. La Federación Médica del Interior pasó a ser estrictamente gremial y la Federación de Prestadores del Interior, FEPREMI. Entonces hoy nosotros, por más que esa grifa es muy fuerte y la marca FEMI a veces se identifica con las instituciones de asistencia médica, hoy es el gremio de los médicos del interior que nuclea 22 gremios en todo el resto del interior, y naturalmente nosotros somos como federación una institución de segundo grado, pero estrictamente gremial. O sea, acá sí conviven, como conviven en el resto de los gremios médicos que hay en el Uruguay, gente que tiene distintos vínculos con sus trabajos, pero en realidad hoy la FEMI es estrictamente gremial. Por eso quería acotar eso antes que nada, Verónica. O sea, cuando habla la FEMI, hablan los médicos y no hablan los empresarios. Hablan los 3.000 médicos del interior que se nuclean en 22 gremios de esta federación, que en realidad a veces no nos creen, pero bueno, es así, es así. Y yo creo que está bueno puntualizarlo, por eso digo que la mirada nuestra no es estrictamente la de vincular a las empresas, más allá de que en el interior existe muchísimo peso de FEPREMI, sin duda, y también muchísimo peso en ACE, ¿no?
¿no? O sea, ACE tiene casi el 70, 60 y pico % de sus afiliados y sus usuarios son del interior. Entonces, en este nuevo desafío, porque esto es un nuevo camino que emprende la Federación Médica del Interior, es que estamos recorriendo el país, nuestro interior, ese interior que no es único, que es diverso, que es amplio, que hay varios interiores. A veces cuando uno habla del interior, eso lo podemos poner no solamente para la salud, sino para lo demás. Existe el interior y no hay un interior. Entonces, pero sí tenemos 22 gremios que son faros en cada uno de los lugares, integrados por los gremios, por los médicos que trabajan en esos lugares, ¿no? Perfecto. Y de esa organización, ¿qué es lo que está surgiendo a esta hora como más preocupante en cuanto a la diferencia de atención a lo que se puede acceder en Montevideo y en los distintos lugares del interior del país? Y bueno, y ahí está, hay 2 o 3 temas. Nosotros tuvimos la Asamblea General Ordinaria el sábado pasado en Maldonado, estamos recorriendo todo el interior de primera mano, y ahí es lo que yo te comentaba, Verónica, de la diversidad absoluta, ¿no? De que el interior no es monolítico, tiene realidades distintas, pero sin dudas, hay una cuestión que atraviesa, que es eso que ustedes manejaban, que es la dificultad de afincar recursos humanos en nuestros territorios. Esto es un tema que es en el mundo, no es solamente en el Uruguay. Quizás como país más chico no nos tendría que pasar tanto, pero esas asimetrías de los recursos marca que en cifras globales, sabiendo lo del interior que comentamos, el 30% aproximadamente de los médicos están en el interior, el menos del 7% por allí al norte del Río Negro. O sea, la cantidad de médicos que hay en el Uruguay, si uno lo analiza, son suficientes. El tema es que están mal distribuidos, no estoy diciendo ninguna novedad, y bueno, y eso nosotros estamos percibiendo que en función de esas diferencias territoriales, en algunos ámbitos, en algunos lugares, en algunos departamentos, sobre todo los más alejados hacia el norte del Río Negro, también en algunas especialidades, nos está costando mucho que el profesional haga la opción de trabajar y vivir en ese lugar. Las razones son varias y los temas a atacar son muchos, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de remuneración, tiene que ver con condiciones de trabajo, tiene que ver con también el vínculo con la academia, con la posibilidad de formación, con que el interior pueda formar sus propios recursos en una etapa de la formación, sobre todo cuando están terminando la carrera. Entonces, eso sí hoy es un tema importante. Y el otro tema importante que nosotros percibimos y que es algo que le pasa al Uruguay no solamente en la salud, es el tema de la descentralización. O sea, cómo interpretamos esta cuestión de que los territorios, en esa diversidad, tienen sus propias voces y hay que escucharlos, ¿no? Los territorios tienen el conocimiento real, planes locales propios que a veces son desconocidos desde la centralidad, y yo creo que el enorme desafío que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, que yo quiero hacer acá un apartado, ¿no? A nosotros los uruguayos nos cuesta mucho desarrollar políticas de Estado o hablar de políticas de Estado. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud, que va a cumplir 15 años, en realidad este gobierno no lo tocó, entre comillas, o sea, siguió, y eso es una buena señal, porque yo creo que el sistema lo que sí requiere son ajustes, son nuevos controles, es optimización de los recursos, pero naturalmente es el rumbo que tiene el Uruguay con respecto a la atención en salud de los uruguayos. Ahora, tenemos una particularidad que es la convivencia de los prestadores públicos con los prestadores privados. Tenemos la rectoría del Ministerio de Salud Pública, pero tenemos una cantidad de cuestiones que hacen a la optimización, a la coordinación, y eso necesariamente necesita una política y una mirada a mediano y a largo plazo. Y a veces eso nos cuesta mucho
poder desarrollarla. Entonces, en una medicina cada vez más compleja, en donde cada vez aparecen subespecialidades y nuevos procedimientos diagnósticos y nuevas terapéuticas, la accesibilidad a ellas requiere una coordinación y una optimización de esos recursos y una mirada a largo plazo, ¿no? Entonces nosotros también como Federación Médica del Interior creemos que el sistema político debería de tomar el Sistema Nacional Integrado de Salud como una política verdadera de Estado. O sea, la salud de los uruguayos no puede estar a los vaivenes de los gobiernos, ¿no? Más allá de los matices y de los énfasis que pueda poner cada administración. Pero esa es otra de las cosas que queremos defender, y particularmente esto lo decimos también con ACE, lo hemos conversado mucho con las autoridades actuales de ACE. ACE requiere una reorganización, y para esa reorganización, esa desburocratización, esa descentralización que necesita ACE, requiere una reforma estructural que también es a largo plazo. Ayala, déjeme consultarle, porque tenemos pocos minutos y son varias las preguntas. ¿Cómo sería ese ámbito? ¿Hay un ámbito específico que usted imagina? ¿Es en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Es en el ámbito de la JUNASA? ¿Dónde se podría discutir esa política de Estado en referencia a este tema? Y esto es el sistema político, ¿no? O sea, como así hay temas que los uruguayos reclamamos que haya política de Estado, acá tiene que haber un acuerdo del sistema político. En realidad la salud, cuando uno hace las encuestas del caso, no aparece nunca, salvo con la pandemia, como uno de los temas más candentes que los uruguayos tengan en su preocupación. Siempre están en quinto, sexto lugar. Y bueno, pongámonos en el primer lugar. Yo creo que es muy importante que exista un convencimiento del sistema todo y de los partidos políticos, ¿no? Que son los que van a gestionar el sistema en 10, 15 años. ¿Y han tenido contacto con los dirigentes políticos? Hemos tenido, pero yo creo que siempre pasa que lo hacemos un año antes de las elecciones, cuando ya realmente las reglas de juego son otras. Pero nos proponemos, sí, tratar desde la FEMI, tener este trabajo de contacto con las distintas bancadas, con los distintos partidos, para que se tomen en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que hacen a una reforma estructural que lo necesita el sistema a mediano y a largo plazo. Comenzábamos el programa reflexionando acerca de, bueno, que este tema siempre estuvo, pero que durante la pandemia se puso más sobre la mesa. No aprendimos nada al respecto porque, bueno, muchos nos sorprendíamos cuando veíamos que en determinado departamento había 4, 5, 6, 9 camas de CTI para todo el departamento. ¿No quedó nada en materia de recursos humanos, de infraestructura? No, quedó. O sea, la pandemia fue un cimbronazo. Primero, la pandemia la soportamos y con muy buena nota, en definitiva también porque estaba el Sistema Nacional Integrado de Salud y hubo un esfuerzo enorme de la población y sobre todo del equipo de salud, y no de los médicos, ¿no? Sino de todo el equipo de salud. Y bueno, estamos decantando, esto está decantando, quedó una infraestructura en CTI que no teníamos, quedaron al desnudo algunas cuestiones que hacen a la atención en ACE domiciliaria, que eso hay que profundizarlo. Hay cuestiones que nos preocupan muchísimo, que ya estaban de antes y que bueno se agravaron con la pandemia, que es el tema de la salud mental. Tenemos enormes dificultades en desarrollar, y eso que hace una de los principales ejes de trabajo que tenía esta administración era salud mental, y bueno, se instrumentaron una enorme cantidad de medidas, se hicieron llamados a funciones de alta dedicación, por ejemplo, para ejemplarizarte lo que pasó con algunos de esos llamados, que por ejemplo en Maldonado, en Soriano y en otros departamentos que ACE no tiene suficientes psiquiatras, o en algunos lugares casi no los hay, y muchos de esos quedaron vacantes. Para darte un ejemplo de la complejidad que tiene esto, ¿no? O sea, la pandemia nos dejó cuestiones positivas y negativas, aprendimos pero siempre volvemos a veces a cometer los mismos errores. Yo creo que lo más importante de esto es escuchar a los territorios, a las autoridades de turno que estén allí y a las fuerzas vivas que están allí, que son los que conocen la realidad. Usted habla de especialistas en salud mental. ¿Qué otras especialidades son urgentes y en qué lugares? Porque en alguna de las notas de prensa yo leía que usted decía hay alarmas que se están encendiendo en algunos puntos del país que son muy concretas y son para ahora.
Sí, la salud mental es una, después hay otras especialidades, pero particularmente hay una situación compleja en las localidades más pequeñas, ¿no? Donde se hace difícil afincar recursos y es muy importante el rol del médico en las pequeñas comunidades en el interior. Y eso es un tema que hay que abordarlo desde la propia formación con la Facultad de Medicina. Por allí hay un plan piloto que se está desarrollando, pero requiere una atención especial y que es parte de esta política de Estado a largo plazo que debemos de tener en cuanto a la erradicación de los recursos humanos. Ahí el rol que juega la Facultad de Medicina es fundamental y la formación de los recursos en los lugares. Sí, se prendió la luz amarilla, así como dije, pero también, por ejemplo, hay una luz verde, que es lo que está ocurriendo en Salto, Paysandú, en el CENUR, en esa región en donde hoy, hace un par de años, es posible hacer la carrera de medicina en forma completa y eso lleva ahora a 700, 800 estudiantes. Esos estudiantes van a quedar así. Ese es el camino para que estas cuestiones las podamos superar, ¿no? Que los recursos se formen en esos lugares. Y de esa enorme cantidad de estudiantes, el 80-90% van a apostar a trabajar en Salto, en Paysandú, en Artigas, en Tacuarembó, en Soriano, en Río Negro, en los departamentos en donde van a estudiar allí. Y bueno, y ese es un poco el camino que hay que recorrer. Muy bien, Daniel Ayala, nos quedamos con esta luz verde entonces, con esta situación esperanzadora y seguimos pendiente de estas conversaciones con el sistema político buscando entonces un ámbito para poder resolver los asuntos de fondo. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, gracias Verónica y el saludo a toda la audiencia. Muy bien, hacemos la primera pausa y ya venimos con las reflexiones de los panelistas.